Hola, hola, buenas noches para todos. Acaba de culminar el Superclásico del fútbol paraguayo. Fue victoria para el conjunto del Ciclón. Cerro Porteño lo dio vuelta 3-2 a Olimpia. Olimpia que ofició local en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Un partidazo. Tras varios años volvió el Superclásico a jugarse en tierras del Este. La gente lo hizo saber, llenó, copó, vendió todos los boletos. La gente de Olimpia, la gente de Cerro. Lindo marco de público, lindo ambiente y sobre todo lindo espectáculo, lindo encuentro, lindo partido para que lo vea atrás neutral, se sienta y lo disfruta, se caga de risa, qué sé yo. Lo disfruta, lo disfruta. Obviamente usted hincha de Olimpia, usted hincha de Cerro, lo sufre. Cada pelota, cada tiro de esquina, cada lateral, cada vez que su jugador erra el balón o falla un mano a mano o el arquero como que se equivoca o cualquier falta, lo vi a flor de piel como nos gusta a nosotros los futboleros. ¿Qué más se puede decir de este encuentro? Tuvo de todo, el VAR intervino nuevamente. Yo creo que en líneas generales el árbitro se portó, no hubo polémicas, amonestó cuando tuvo que amonestar, dejó ahí que se discutan, se moqueteen los jugadores, ese circo barato que hacen siempre los jugadores de fútbol, de pechearse, de ponerse frente a frente de cabeza, ridiculeces, vende humo que hacen los jugadores de fútbol, que eso es lo que multimillonarios peleándose ahí, poniéndose el pechito y no se hacen nada. Show barato, ridículo de los jugadores. Bueno, hoy no voy a ir tanto contra los jugadores porque se portaron dentro de la cancha. Se portaron todos para brindarnos un buen espectáculo de fútbol. Y bueno, Olimpista me dirás, ¿qué se portaron todos? No viste el segundo tiempo de Olimpia, vas a decir. Y sí, sí vi. Mamarracho, un mamarracho. Impresentable lo de Olimpia. Tenía el 2-0, pero se confió. No sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Bueno, vamos a ir, vamos por parte. ¿Para qué apurarnos? Olimpia arrancó con Olveira en el arco, Vargas y Capazo en la línea central, Morales y Martínez en los laterales. Estuvo el de siempre, Rillar Ortiz en el medio. Estuvo Pérez, Quintana, autor de uno de los goles, Ronnie Reda, autor del otro gol. Estuvo también Iván Leguizamón y arriba Tobías Caballero. En el campamento azulgrana, Arias, el arquero, una de las figuras del encuentro para mi gusto. Velázquez y Pérez, la línea central. Las Riveros y Domínguez por los costados en la línea defensiva. En el medio estuvo Piris Mota con Gastón Jiménez. También jugó Cecilio Domínguez, Iturbe, Sergio Araujo. Y arriba el bocón Jonathan Torres. Un gran partido de fútbol. Si bien parecía que Olimpia se lo llevaba por delante, que Olimpia iba a ser una vez más, iba a ser suyo el clásico, como viene siendo recurrentemente hace como 3 años prácticamente que Cerro no podía ganar. Creo que la última vez que el Ciclón había conseguido una victoria fue aquel 4-0 que se jugó en un contexto un poco distinto, porque ambos equipos como que jugaron con un mix, con suplentes, titulares, y fue en donde Fernando Romero fue figura, si no me equivoco, y ganó Cerro 4-0 allá por la apertura del 2022. Y desde aquel entonces Olimpia venía mostrando una paternidad impresionante, fiel al estilo de los clásicos argentinos como el clásico rosarino, donde Central es el que siempre gana, o últimamente el clásico Avellaneda, donde Racing es el que siempre se interpone ante Independiente, o mismo River con Boca. Si no quería poner ese ejemplo, lo tengo que poner. River con Boca, últimamente también pasa eso. Y lo de Olimpia y Cerro era muy pronunciado, era muy, déjeme decirlo como neutral, muy triste, porque cuando pasa mucho, eso ya pierde la gracia, pierde el encanto, como se dice. Obvio, el hincha al otro lado me dice, ¿qué me calienta? Yo quiero que gane mi club. Sí, pero yo lo hablo desde afuera, viéndolo desde afuera. Como que pierde el encanto, es como que imagínese usted todos los años Argentina campeón del mundo. Más de uno se va, no puedo decirlo acá en el video porque me bajan el video, se va a pegar un corchazo, qué sé yo, ¿verdad? Ya entendieron. ¿Entienden? A eso voy. No se ofendan, no sean sensibles. Es lo que les pido. Y que les den like, ya que estamos y llegaron hasta acá. Y suscríbanse. Bueno, vamos al grano. Olimpia empezó mejor, Olimpia empezó con todo. Antes de los 5 minutos ya Quintana, qué golazo, por cierto. Un superclásico de golazos. Una pegada fuera del área, nada que hacer para Martín Arias.
un golazo. Antes de eso, Cecilio se comió un gol hecho prácticamente. Sí, él me dirá, o cualquier futbolista, y me dirá, vos nunca jugaste fútbol, no ves que le quedó para la zurda. No, pero ya le costó al arquero y gana no sé cuántos palos, como para que me venga a decir, no, esta pierna es de palo, por eso no pude chutar. No, 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 no. No hay excusas. Mal partido Cecilio, por cierto. Una vez más en un partido importante, deslucido, no generó nada, y ahora con el hincha de Cerro tampoco es la mejor relación. No era un buen momento como para entregar otro partido así. Pero bueno, vamos más adelante. Olimpia era el claro dominador del encuentro. Olimpia tenía más llegadas, tenía la hinchada a favor que no paraba de alentar, no paraba de cantar. Lindo marco de público, como ya les dije anteriormente. Se veía venir un triunfo franqueado nuevamente. Luego en el segundo tiempo, Cerro empezó mejor. Cerro metió cambios como por ejemplo el del Pachi, de amarilla, el Aliceda, el protagonista del encuentro crucial. Aguayo también ingresó, Peralta también. Varios cambios, así como Olimpia también le metió a Javier Domínguez, entró el Rulo Alcaraz, también entró Barone, Eri López, pero no hubo mucho de Olimpia. Cerro fue claro dominador, si bien Olimpia también tuvo lo suyo, un zapatazo de Rodney Redes, un golazo, y legalmente parecía cerrar el telón. Parecía cerrar el telón. Por lo que venimos viendo los últimos años, los últimos superclásicos, yo como que casi digo, me voy a hacer la merienda, ya está, Olimpia ganó, qué sé yo, voy a escuchar ahí si alguien mete gol. Menos mal no me moví del asiento, me quedé a ver todo el encuentro porque tenía que estar acá hablándolo. Y Ronnie Redes 2-0. Luego Olimpia tuvo el penal. Antes del penal, por cierto, hay otro penal, el penal de Pachi Carrizo, que para mí es penal. Si bien en cámara lenta todos parecen penal, pero en este caso yo veo que el futbolista de Olimpia no hace contacto con la espalda del jugador de Cerro, no es un hombro con hombro como solemos decir coloquialmente nosotros los futboleros. Ya era hombro con espalda. Y le pregunto al amigo Limpita si era al revés, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían si era al revés, como se dice? Ahí está. No más comentarios, su señoría. Una gran definición de Pachi Carrizo para meter el 2-1, para poner de nuevo a Cerro en partido. Luego Leguizamón tuvo la oportunidad magistral de liquidar la historia y de que el olimpista se vaya feliz a su casa, que lo disfrute, que esté chupando ahora de la felicidad, porque seguro que estará chupando, pero del bajón. No se pudo. Martín Arias nuevamente sacando chapa de arquero titular de un grande. Atajó de manera espectacular el penal. Me pareció un poco anunciado también lo de Leguizamón, pero no puedo sacar mérito al arquero porque fue esquinado, así todo que fue anunciado, fue esquinado, adivinó, acertó lo que quieran, pero lo atajó, le dejó con vida al Ciclón. Luego viene la jugada del empate, el empate de Aguayo, un golazo, delirio total del público azulgrana, que yo creo que ya lo veía venir el resultado. Cerro en alza, Olimpia bajando el nivel cada vez más. Los jugadores parecía que no podían alzar las piernas, los de Olimpia me refiero. No, como que les cayó, como fue un trago amargo, por decir así, ese 2-2. Y en Campamento de Cano yo creo que influyó también aquel penal que fallaron. Todo juega en la cabeza de un jugador, me pongo en su piel, trato de pensar como ellos y influye, afecta. Y por lo visto les cayó muy mal ese empate. Luego creo que el Rulo Alcaraz tiene la jugada como para meter el 3-2 y chuta de zurda de manera espantosa. Redes se queda como reclamándole, pidiéndole por qué no me la pasaste, aporte. Todo mal, y ya les digo, todos los condimentos, todos los caminitos anunciaban algo. Ese algo que era la remontada del Ciclón. A los Ciclón, señores, nuevamente Aliceda el 3-2. Soñadísimo a los 88 minutos, soñadísimo seguro para el pibe Ignacio Alicea. De gran partido que en menos de 20 minutos convirtió 2 goles, dio vuelta al resultado. Explotó el banco, Martínez, todos abrazados. Algarabía, su grana. Todo felicidad en Campamento del Ciclón.
terminó el encuentro. Olimpia no tuvo más tiempo para accionar o mostrar o poner fuerza. Como ya les dije, venía alicaído y sin actitud, sin ganas. Era, ¿cómo decir? Se veía venir el resultado final. Muy merecido lo del Ciclón, meritorio también. No es que solo los olimpistas hicieron más partidos, no. Cerro también hizo lo suyo y se quedó merecidamente con este resultado. A ver, ahora quiero repasar las posiciones. Che. Me interesa cómo queda Triqui. Desde que terminó el partido yo no vi cómo quedan las posiciones. Y Cerro, acá me dice Cerro 16 puntos. Se escapa el Ciclón. 16 puntos. Nacional lo sigue con 11. Tiniense está ahí con 11 también. Guaraní con 10. Pero ojo, Guaraní tiene un partido menos. Ojo Piojo, Guaraní con un partido menos. Pero estamos ahí. Luqueño se quedó atrás también con 10. Pero ya teniendo los 6 partidos, Guaraní es el que podría escalar. Si gana su partido podría pasar a 13. Y se pone lindo el torneo, se pone lindo. Porque estamos ahí 3-4 todavía que peleamos. Sí, 6 fechas recién, ¿verdad? Pero bueno, lo lindo es ver equipos competir y que no sea un monólogo de un equipo o 2 equipos peleando. Eso es feo, no ayuda al espectáculo, no da gusto. Da gusto ver más equipos compitiendo hasta la mayor cantidad de fechas posibles. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué ocurre en Campamento de Cano esta semana, que seguro será tumultuosa, por decir así. Y en Campamento del Ciclón, todo será algarabía, tranquilidad, pie sobre la tierra, Cerro. No ganaron nada todavía, mucho ojo. Y nada, gente, espero que hayan disfrutado el clásico y hayan visto este video y también lo hayan disfrutado. Así como yo, amante del fútbol, lo disfruto hacer de esto y que llegue esto a mucha gente. Gracias a todos ustedes y viva el fútbol.